La iglesia y la comunidad cristiana, claro, crece por el impulso del Espíritu Santo. Esa comunidad cristiana que puede ser tu familia, o esa comunidad cristiana que puede ser en tu grupo de oración, allí en la parroquia, o ese grupo apostólico, o ese movimiento en el que te encuentras, crece al impulso del Espíritu. Y por eso vamos a mirar en Hechos de los Apóstoles varios textos bíblicos que nos van a mostrar ese crecimiento. El Espíritu impulsa a la comunidad cristiana para cumplir el plan que había señalado en Hechos 1:8. Ahí está el plan, en Hechos 1:8. Serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, porque tienen el Espíritu Santo. Han comenzado la comunidad de Jerusalén esta actividad y van a avanzar. Vamos a mirar algunos textos de Hechos de los Apóstoles, donde podemos ver que la iglesia, al impulso del Espíritu, crece en todos los aspectos. Y debemos entonces dejarnos guiar por el Espíritu para que haga crecer la vida comunitaria, para que nos fortalezca en esta vida comunitaria. Cuando leemos varios textos bíblicos, aún desde Jesús, porque el autor del Evangelio de Lucas es el mismo el autor de Hechos de los Apóstoles, Lucas, este autor. Y entonces él sigue una línea hasta numérica, porque, por ejemplo, en Lucas 5, del 9 al 11, Jesús empieza con 3 hombres, Pedro, Santiago y Juan, y los llama para ser pescadores de hombres. Después en Lucas 9, 1 y 2, ya no tiene a 3, tiene a 12, y llama a los 12, que los llama apóstoles, y los llama para darles autoridad y poder. Y luego en Hechos 10:1 dice que convocó a los 72 misioneros para que fueran de 2 en 2 delante de él. O sea, imagínense Jesús cómo hace crecer todo. En Hechos 1:15 nos dice que cuando Jesús subió al cielo dejó 120 testigos de la ascensión. 120, o sea, Jesús empezó con 3, siguió con 12, después siguió con 72 y el día de la ascensión 120, con la promesa de esperar el Espíritu Santo. O sea, para el día de Pentecostés estaban 120 reunidos en el mismo lugar cuando llega el Espíritu Santo. Y la experiencia después del Espíritu Santo en Pentecostés, viene la predicación de Pedro y 3,000 acogieron la palabra para ser bautizados e integrarse a la comunidad. Jesús entrega 120 y viene el Espíritu Santo y con esa fuerza de Pentecostés vienen 3,000. Y después viene todo el eco de Pentecostés, todo un Pentecostés agrandado, una fuerza del Espíritu agrandada. Porque en Hechos 4:4, después de que Pedro y Juan sanan a este hombre en el nombre de Jesús, al tullido allí en el pórtico de Salomón, vienen allí y acogen la palabra 5,000 hombres, y dice 5,000 hombres, sin contar las mujeres, sin contar los niños, 5,000 hombres se acogen la palabra de Dios y se integran a la comunidad. Imagínense, ya van 8,120. En Hechos 5:14 nos dice algo interesante. Hechos 5:14, búscalo, dice: los creyentes cada vez en mayor número se adherían al Señor, una multitud de hombres y de mujeres, hasta el punto de sacar enfermos a las plazas y colocarlos en lechos y camillas, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cubriese a alguno de ellos. Imagínense esto tan interesante y anecdótico, cómo el Espíritu Santo va haciendo crecer a la comunidad. Ya no pone números, ya no dice, ya llegó hasta 5,000 hombres, ¿sí? 3,000 el día de Pentecostés, y ahora dice, los creyentes cada vez en mayor número se adhieren al Señor, multitud de hombres y de mujeres se integran a la comunidad. En Hechos 6:1 dice, por aquellos días al multiplicarse el grupo de discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Entonces, se multiplican el número de discípulos, agranda, y viene la oportunidad de solucionar problemas. Una crisis que se genera, solucionan ese problema, esa crisis, y luego en 6:7, solucionado el problema, miren lo que sigue. La palabra de Dios iba creciendo y el número de los discípulos se multiplicaba considerablemente en Jerusalén. También gran multitud de sacerdotes judíos iban aceptando la fe. Observen, solucionan un problema y la comunidad crece. Superan una crisis y la comunidad crece. Ese es el impulso del Espíritu Santo.
porque están creciendo en número y están creciendo en ministerios al interior de la comunidad. En Hechos 9:31, miren, Hechos 9:31 es hermosísimo, dice, ya ha muerto Esteban, Felipe se fue a predicar a Samaria, Pedro ha empezado también a predicar en otros lugares, y en 9:31 dice, las iglesias por entonces gozaban de paz en toda Judea, en Galilea y Samaria, pues se edificaban y progresaban en el temor del Señor y estaban llenos de la consolación del Espíritu Santo. Observen esto tan hermoso. Hechos 9:31. Ahí está algo interesante. La comunidad ha crecido, ya no solo está en Jerusalén, sino que creció a toda la región de Judea. Y ya no solamente a la región de Judea, sino que se fue a la región de Samaria, con Felipe, y a la región de Galilea. Y esto va a crecer más. Entonces, señala ahí algo, se edificaban mutuamente. O sea, la comunidad está creciendo en número de personas y está armando sucursales, por decirlo así, distintas comunidades en distintas regiones y llenos de consolación por el impulso del Espíritu Santo. El Espíritu sabe multiplicar, el Espíritu hace todo un trabajo de multiplicación. En Hechos 11, del 18 al 19, veamos Hechos 11, 18 al 19. Al oír esto se tranquilizaron y glorificaban a Dios diciendo, así pues también los gentiles les ha dado Dios la conversión que lleva a la vida. Así pues, que se habían dispersado por la persecución originando después de la muerte de Esteban, llegaron con su recorrido hasta Fenicia, a Chipre y a Antioquía, predicando la palabra de Dios principalmente a los judíos, pero estaban otros que se estaban integrando. En el capítulo 11 nos ha mostrado que el resultado después de la predicación en la casa de Cornelio, ahora hablamos de la casa de Cornelio, pero esa presentación allí hermosa se convierte por la fuerza del Espíritu Santo y sigue creciendo la comunidad. La comunidad va creciendo, ya no solamente entre ambientes judíos, sino que también con no judíos. En Fenicia, más al norte, en Chipre, la isla, en Antioquía, Antioquía de Siria. Y eso empieza la comunidad a crecer y a fortalecerse. Empezaron, Jesús dejó 120 y el Espíritu Santo hace crecer y crecer y crecer, multiplica. Veamos más en Hechos 11. En Hechos 11, del 21 al 26, quiero que noten la cantidad de palabras que muestra el crecimiento. Hechos 11, 21 al 26. La mano del Señor estaba con ellos y un crecido número recibió la fe y se convirtió al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó y vio el don de Dios, se alegró y exhortaba a todos a permanecer unidos en el Señor con un firme propósito. Porque era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una considerable multitud se agregó al Señor. Y partió para Tarso en busca de Saulo. Y en cuanto lo encontró, lo llevó a Antioquía. Estuvieron juntos durante un año entero en aquella iglesia e instruyeron una gran muchedumbre. En Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Hermoso esto que estamos viendo aquí, porque estamos viendo otro hombre lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, llamado Bernabé. Ese que había vendido los bienes y lo había puesto a los pies de los apóstoles, ese que él es de Chipre, y por eso dicen, como tú eres de ahí cerca, te mandamos a Antioquía para que mires en Antioquía qué está pasando, porque la comunidad llega hasta Antioquía y sigue creciendo y se sigue fortaleciendo. Presentan a Esteban un hombre bueno, el hombre de la consolación, lleno del Espíritu Santo y de fe, y mucha gente se agrega al Señor. Ya habían creado la comunidad de Antioquía, llega Bernabé allí y más gente se agrega. Cuando hay personas impulsadas por el Espíritu, atraen gente a la comunidad y se fortalece la comunidad. Esto es hermoso, porque ahí no solamente queda esto, sino como que de Antioquía a Tarso es más o menos cerca, se va para Tarso, busca a Saulo, allá lo encuentra trabajando, se lo lleva para Antioquía y lo integra a la comunidad. Saulo solito no podía hacer mucho. Saulo tiene que integrarse a la comunidad y en esa comunidad
va a crecer y a fortalecerse. Imagínense, es en Antioquía donde por primera vez llaman a los discípulos de Jesús cristianos. Como un apodo, como ustedes siguen al Cristo, pues son cristianos. Y ahí se quedan. Saquemos unas conclusiones. Miren lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja en red, porque empezó con 3, siguió con 12, después 120, después 3000, después 5000 y sigue creciendo en una multitud impresionante. O sea, trabaja, como decía algún predicador, pescar con caña es un deporte, pescar con red es un trabajo. Y por eso el Señor empieza con pescadores para que enseñen a los demás a pescar más personas. Tienen una segunda conclusión, es que tienen un efecto multiplicador. Es sencillo y repetible. El querigma es sencillo y repetible. Jesús murió y resucitó y te llama a ti a la conversión. Hay un plan de formación, hay un plan de acompañamiento, hay que ser responsable con la vocación y misión, hay que aprender a manejar las crisis y esas crisis se manejan para crecer y para avanzar. Es necesario dejarse dirigir por el Espíritu Santo como Pedro y Juan, como Esteban, como Felipe, como Ananías, dejarse llevar por el Espíritu y ahora nos presenta a Bernabé, guiados por el Espíritu, y hay que predicar con audacia, con libertad, con autoridad, que en griego se dice parresía, con autoridad, con audacia, para consolidar la comunidad. Y la comunidad se va consolidando y va creciendo, se consolida y crece, se consolida y va creciendo en número y geográficamente con más lugares. Es llevar la experiencia de vida a otros lugares. Entonces el Espíritu no se queda ahí encerrado, sino que el Espíritu lleva esta experiencia de vida a otros lugares. Así que quiero decirles que nuestra fuerza no depende de lo que tenemos, sino de lo que hacemos con lo que tenemos. Tu fuerza no depende de lo que tienes, sino de lo que haces con lo que tienes. Tú tienes el poder del Espíritu Santo en ti y tienes que dejarte llevar. En tu comunidad, si invocan al Espíritu Santo, en la comunidad, si dicen y deciden dejarse llevar por el dinamis del Espíritu Santo, por ese dinamismo del Espíritu, ese poder del Espíritu, la comunidad va a crecer, se va a fortalecer y va a hacer cosas grandes. Así que personas que son embajadores del Espíritu forman una comunidad de embajadores del Espíritu y todos terminamos siendo comunidades de embajadores. WhatsApp de embajadores. Te invito a que hagas tu WhatsApp de embajadores del Espíritu Santo y les envíes el enlace de estos videos para que más personas se conviertan en embajadores del Espíritu y podamos mostrar la fuerza del Espíritu Santo. Dios está contigo. Dios está en tu comunidad. Y el Señor quiere hacer cosas grandes en tu comunidad para crecer y fortalecerse. El Espíritu Santo cuenta contigo y tú cuentas con el Espíritu. Tú eres embajador del Espíritu Santo.